¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya estamos iniciando prácticamente las transmisiones del mes de septiembre. Sí, por increíble que parezca, ya estamos en septiembre. Y pues como ya lo hemos anunciado, el día de hoy daremos inicio a un nuevo ciclo de lecciones, de estudios que estaremos considerando semana a semana, titulado 12 héroes inconcebibles, donde estaremos considerando a un personaje cada semana, un joven que pues, nos va a enseñar obviamente algo. Y también, como ya lo habíamos anunciado, pues el día de hoy tenemos a un invitado especial, pero antes de revelarles la identidad de nuestro invitado especial, ya saben que iniciamos con las preguntas, pregunta de cultura general y pregunta bíblica, y pues ya saben la dinámica. Ustedes pueden dejar en la caja de comentarios sus respuestas y al final de la transmisión estaremos revisando los comentarios y estaremos obviamente dando la respuesta correcta. Entonces comenzamos con nuestra primera pregunta, la pregunta bíblica. La pregunta bíblica dice así: completa el versículo. Yo conozco que todo lo puedes. Y ahí ustedes tienen que completar el versículo, y si también saben dónde está específicamente la cita, pues pueden poner ahí la cita del versículo. Entonces repito, completa el versículo: yo conozco que todo lo puedes. Entonces la única pista que les puedo dar es que está en el Antiguo Testamento. Es la única pista que yo les puedo dar. Entonces ahí ustedes dejen en la caja de comentarios su respuesta, completando el versículo junto con su cita. Y la pregunta de cultura general es la siguiente: ¿cómo se llama la línea vertical imaginaria que divide el mundo en dos mitades y a partir de la cual se miden las longitudes? Un poquito larga la pregunta, pero estoy seguro de que ustedes pueden saber la respuesta. Entonces repito la pregunta: ¿cómo se llama la línea vertical imaginaria que divide el mundo en dos mitades y a partir del cual se miden las longitudes? Así es que espero que hayan puesto atención a sus clases de geografía, y si no, pues ahí prendan la tele ahorita con Aprende en Casa 2, ahí pueden aprender ahí en las clases de geografía. Entonces es la pregunta de cultura general y pues ya saben, dejen en la caja de comentarios sus respuestas. Entonces, como ya lo habíamos anunciado, y antes de pasar a lo siguiente, solamente te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabes, te aparecen siempre aquí arriba nuestras redes sociales, nuestra página, en donde, pues como estuviste viendo en estos días, hemos hecho esta dinámica de adivina a nuestro invitado especial. Así es que pues síguenos ahí en nuestra página, en nuestro Instagram también, que estuvimos manejando la misma dinámica, en nuestro canal de YouTube, para que también pues, ahí puedas checar las lecciones pasadas que hemos estado compartiendo con ustedes, y pues también date una vuelta por nuestro perfil de Spotify para escuchar los podcasts, que si Dios quiere esta semana ya habrá actualización de nuevo episodio. Entonces ya sabes, para participar en estas dinámicas que seguiremos haciendo, síguenos en nuestras redes sociales, y ahí les tienes ahí arriba. Entonces, como ya lo habíamos anunciado, iniciamos este nuevo ciclo, tenemos invitados especiales y espero que puedas quedarte hasta el final, puedas estar conectando cada semana, porque las lecciones que vamos a estar viendo son sumamente interesantes. Así es que estoy seguro de que podrán ser de gran bendición para tu vida. Así es que ya sé que ustedes quieren saber quién es el invitado y ya vamos a revelar su identidad. Entonces lo mismo, esperamos que estas lecciones puedan ser de gran bendición, y pues también que con esto puedan darse un descanso de mí, ¿no? Porque seguramente ya por ahí había algunos que estaban cansados de verme semana a semana. Entonces pues ya conseguimos que nuestro invitado pudiera asistir el día de hoy, así es que aquí lo tendrán. Entonces pasamos al video para que puedan conocer la identidad de nuestro invitado especial, y después de esto pues evidentemente ya pasaremos a la lección. Así es que corre video.
Fabián. Él es nuestro invitado de esta semana. Así que los dejamos con nuestro hermano Fabián. Pues qué tal, jóvenes, es un gusto el poder tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Abner me había comentado de la invitación a poder participar en una serie de estudios que van a estar comenzando con la exposición del día de hoy, y como ya él les ha comentado, van a estar hablando sobre una serie de personajes bíblicos, héroes con características realmente inconcebibles, interesantes. Y si ya vieron ahí también la publicación que se hizo para esta transmisión, parece que ya todos saben que vamos a comenzar con Enoc, este personaje bíblico que tal vez no es muy conocido. En realidad es poco lo que hay en la Biblia sobre la vida de Enoc, pero a pesar de eso tiene algunos detalles que parecen dignos de ser resaltados, ¿no? Y donde podemos nosotros sacar también algunas lecciones de mucho provecho. A mí se me hizo un tanto curioso cuando Abner me había dicho que se trataba de Enoc, porque yo había estado leyendo algo un poco de material sobre él, y ya aparte Abner también me compartió un libro de John MacArthur donde un capítulo especial se dedica a él. Entonces, sin más demora o preámbulo, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. El título, la idea central, es Enoc, el hombre que caminó con Dios. Y me gustaría que fuéramos a los versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento donde se menciona este varón de la Biblia. Entonces les voy a pedir que vayan a Génesis capítulo 5. Vamos a leer todos los versículos, que en realidad son muy poquitos, ¿no? Pero ahí aparece Enoc para que nos hagamos una idea previa de quién es, y ya después empezamos a comentar todo lo que tenga que ver con él. Entonces, Génesis capítulo 5, iniciamos en el versículo 18. Después del 18 les voy a leer del 21 al 24. Entonces dice así, versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces ahí tenemos ya la lectura, nuestro pasaje bíblico que va a ser la base de mucho de lo que vamos a decir aquí. Y pueden ver que es muy breve, ¿no? En realidad no es como que la Biblia nos explique toda la biografía de quién fue Enoc y todas las cosas que él hizo, sino que a través de unos breves versículos nos dice cosas muy importantes. Vamos a dejar también para más adelante un par de versículos en el Nuevo Testamento donde se complementa lo que nosotros acabamos de leer. Y también, como parte de esta introducción a lo que es la vida de Enoc, a mí me gustaría hablarles un poquito del contexto, del mundo en el que a él le tocó vivir. Porque si ustedes ya prestaron atención, estamos en el primer libro de la Biblia, y no solo eso, sino que también estamos en los primeros capítulos de la Biblia. Ya en el capítulo 5 aparece Enoc, y poquitas cosas han pasado o se han narrado antes de esto. Entonces a Enoc le tocó vivir en un mundo joven, por decirlo así, en un tiempo donde la humanidad también era joven en cierto sentido, ¿sí? Y se dice que probablemente el mundo, en cuanto a lo exterior, en cuanto a las características físicas, ambientales, también era distinto en los tiempos de Enoc. No sé, pero tal vez a él le tocó conocer especies de animales, de plantas que ya no existen hoy en día, que nosotros no hemos visto, más que tal vez a través del registro fósil. Pero eso es un poquito de la descripción física del mundo en el que vivió Enoc. Sobre todo porque era un mundo, como se suele decir a veces, antediluviano, ¿no? Todavía no ocurría la catástrofe del diluvio, que vendría a cambiar mucho
en cuanto a la apariencia exterior de este planeta. Entonces, eso por un lado. Pero también podríamos darnos cuenta en el capítulo 5 que ahí se menciona una serie de antepasados, iba a decir descendientes, pero no, antepasados de Enoc. Y solo vamos a encontrar 6 nombres antes de Enoc. Me parece que los van a poder ver ahí en pantalla, comenzando con Adán, el primer hombre que existió en este mundo. Y después de él vinieron sus hijos, nietos, bisnietos y así hasta llegar a Enoc. Y serían los siguientes nombres: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y finalmente Enoc, incluyendo a este último un total de 7 generaciones. Si ustedes pudieran leer Judas versículo 14, van a ver que ahí se le describe a Enoc de esta manera: el séptimo desde Adán. Entonces, poquitas cosas han sucedido antes de Enoc. Y vamos a recapitular así rápido los primeros capítulos de Génesis. En el capítulo 1 y capítulo 2, la creación del mundo, del universo y de la humanidad también. Capítulo 3, la caída. En el 4, los primeros indicios de violencia, de maldad en el corazón del hombre con las historias de Caín y más adelante la historia de un hombre también malo que se llamaba Lamec. Y ya después de eso llegamos al capítulo 5, que es donde nosotros habíamos leído sobre la vida de este hombre. Entonces, chicos, aquí podríamos empezar a sentar algunas cosas que son fundamentales. Y quiero comentar nada más 2 cosas. Por una parte, el mundo de Enoc era muy diferente al nuestro, porque ya vimos que era un mundo distinto, un mundo joven, pero también el mundo de Enoc tenía algunas características que nosotros podemos encontrar en nuestros tiempos. Y básicamente esto tiene que ver con lo que había en el corazón de los hombres que vivieron en su tiempo, ¿sí? Si ustedes leen el capítulo 5, van a ver que una frase que se repite mucho es "y murió", ¿sí? Se nos describe la vida de un hombre, vivió tantos años, engendró hijos, engendró hijas y al final murió. Y el siguiente lo mismo, y murió, y murió, y murió. Y eso a mí me hacía recordar Romanos 6:23, donde se nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, una de las intenciones o propósitos del capítulo 5 de Génesis es que nosotros empecemos a darnos cuenta que los hombres estaban cosechando el fruto o el resultado de su desobediencia, que en este caso es al final la muerte. E indudablemente a Enoc, a pesar de que le tocó vivir en un tiempo donde la humanidad llevaba un breve lapso sobre la faz de la tierra, ya era una humanidad que presentaba muestras de decaimiento, de degeneración espiritual, una humanidad que había recorrido una especie de espiral descendente, alejándose cada vez más de Dios. Y podríamos enlistar muchos pecados. Ya les había yo comentado por ahí la historia de Caín y Abel, que sabemos que es un claro ejemplo de odio, de homicidio, pero también encontramos en el capítulo 4 los primeros ejemplos de bigamia, de un hombre que decide casarse o unirse a 2 mujeres en lugar de apegarse al plan original de Dios. Tenemos también ahí muestras de violencia, de agresividad y de muchas cosas más. Entonces, chicos, ustedes tienen que tener claro que los hombres que conoció Enoc también eran malos, así como nosotros vivimos en tiempos donde la maldad del hombre se hace visible. Seguramente él también vio cómo la humanidad se entregaba a pecados como la idolatría, la violencia, la apostasía y otras cosas más. Pero en medio de esa situación nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cómo fue la vida de Enoc? Si su sociedad era corrompida, malvada o impía, ¿significa eso que Enoc vivió de la misma manera o logró apartarse, separarse de ese estilo de vida? Y la respuesta la tenemos nosotros en 2 de los versículos que leímos en parte del comienzo de nuestro tema. Se los voy a subrayar nuevamente. Es el versículo 22
y el versículo 24, porque dos veces en ese breve espacio del libro de Génesis nosotros vamos a encontrar la frase de que Enoc caminó con Dios, ¿sí? Y ahorita nosotros vamos a explicar cuál es el significado de esa expresión, porque tiene mucha importancia. Caminó pues Enoc con Dios. Y básicamente esa frase y ese verbo caminar nos transmiten a nosotros la idea de un estilo de vida. Así era la vida de Enoc, un constante caminar al lado de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es caminar? ¿Qué es que uno camine al lado de Dios? Las ideas que están ahí relacionadas indudablemente tienen que ver con compañerismo, con comunión, con amistad, así como cuando uno va al lado de otra persona y hay un diálogo, hay una comunicación constante. Entonces podríamos decir que así fue la vida de Enoc, una vida que se caracterizó por la comunicación, el compañerismo y la amistad al lado de Dios. Y eso lo hacía muy distinto a los hombres que vivieron en su tiempo. Lo convierte a él en un hombre justo, en un hombre piadoso, que decidió separarse de los estándares que eran normales en la sociedad mala de su tiempo, ¿sí? Vamos a ver más adelante que en la carta a los Hebreos se nos dice que la vida de Enoc también fue una vida que agradó a Dios. Ese podría ser el significado también de ese verbo caminar. Ahora, vamos también a tratar de entender un poquito mejor esa idea, porque cuando yo leí ese versículo sobre que Enoc caminó con Dios, yo recordaba los tiempos en los que iba a la prepa y cuando salía de la escuela, lo que hacía era caminar a casa porque pues no era tan largo el trayecto, y como algunos amigos vivían también por el mismo rumbo, regresábamos caminando, ¿sí? Entonces caminaba yo con ellos todos los días, y creo que era lo que más me gustaba de esa época de la prepa, ese tiempo que yo pasaba con ellos. Y por supuesto ya se imaginarán, ¿verdad?, que lo que hacíamos era pues ponerlos a platicar, compartir las cosas que nos habían pasado durante el día, hablar de los temas que más nos gustaban, y en cierta forma nuestra amistad se hizo un tanto más cercana por esos tiempos que dedicábamos en parte también a caminar. Y tal vez a ustedes les ha pasado lo mismo. Tal vez ustedes estarán de acuerdo que una de las cosas que se disfruta mucho es cuando tenemos tiempo para caminar y platicar por largo rato con los amigos. Bueno, esa es la idea también en el caso de Enoc. Nosotros sabemos muy bien que Dios es un Dios que lo conoce todo, que nos conoce a nosotros a la perfección, y Dios conocía la vida de Enoc. De eso no hay ninguna duda, pero a través del tiempo que Enoc pasó caminando con Dios, él pudo conocer más acerca del Señor, acerca de su voluntad, de sus pensamientos, de lo que había en su corazón, y eso seguramente hizo a Enoc también una persona, tomando las palabras que la Biblia usa para David, una persona conforme al corazón de Dios. Entonces, tal vez con esta explicación o esta anécdota que también les acabo de compartir, nosotros podemos tener una idea un tanto más completa de lo que significó que Enoc caminara con Dios. Cuando los hombres habían escogido sus propios caminos, caminos de maldad, caminos en los que había pecado, Enoc escogió un camino en donde el Señor le acompañaba siempre. Ahora, vamos a pasar a una segunda parte, porque siempre cuando hay tiempos de maldad, cuando el pecado abunda, también por tomar otra frase de la Biblia, Dios usa personas para dar testimonio de su nombre, personas que van a ser una luz que resplandezca en medio de esa oscuridad. Siempre ha pasado así a lo largo de la historia desde el comienzo, y Enoc fue ese instrumento en las manos de Dios. Nosotros vamos a ver en la Biblia que por su vida y también por lo que podríamos entender que fue su ministerio, Enoc fue una persona que dio testimonio de la verdad de Dios. Y es aquí donde ahora sí vamos a empezar a ir a las citas del Nuevo Testamento, comenzando por la carta de Judas. Entonces, vamos a dejar Génesis de momento
y les voy a invitar a que vayan a esta carta de Judas y busquemos el versículo 14. Está casi al final, ahí antes de Apocalipsis. El versículo central es el 14, pero como está unido al 15, les voy a leer los dos. Entonces dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, hay que explicar algunas cosas para tener una mejor idea de por qué la carta de Judas dice estas palabras y por qué menciona a Enoc. Si ustedes han leído Judas, el tema principal ahí tiene que ver con falsos maestros que había en aquellos tiempos en la iglesia. Si no han leído Judas, o hace tiempo que no lo leen, yo les invito a que pues le dediquen ahí, tal vez se lleven 4 o 5 minutos para leer toda la carta, es muy pequeña. Y en medio de ese tema de los falsos maestros, Judas nos dice que ya desde hace mucho tiempo, desde los tiempos del Génesis, había un hombre llamado Enoc que profetizó o había profetizado sobre ellos. Por eso decía el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Entonces, aquí podemos comparar, ¿verdad? Que aunque Enoc vivió en un tiempo muy temprano, ya en sus días había hombres que enseñaban el error o la mentira y se apartaban de la verdad de Dios. Sin embargo, la frase que yo quería resaltarles del versículo 14 es esa partecita donde dice que Enoc profetizó. Entonces, en alguna manera, Dios le reveló verdades especiales a este hombre llamado Enoc. Y si tomamos ese verbo profetizar, hasta podríamos decir que en alguna manera Enoc también fue un profeta, ¿verdad? Porque si profetizó, tuvo que desarrollar en cierta forma un ministerio de profeta, como alguien que hablaba de parte de Dios. Recuerden que esa es la definición de lo que es un profeta, un portavoz de Dios, que recibe un mensaje de él y lo transmite a otras personas. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Enoc? Bueno, que al final el error, la mentira, todas estas cosas que los falsos maestros transmitían, estos hombres impíos, al final todas esas cosas no iban a triunfar sobre el bien, sino más bien todo lo contrario. Si volvemos a leer esas palabras que leímos en los versículos 14 y 15, podríamos resumirlas diciendo que es un anuncio del triunfo del bien sobre el mal. Y un triunfo que será ejecutado cuando el Señor regrese, dice ahí el texto, con sus santas decenas de millares. Entonces, es un texto curioso, a mí me llamaba la atención, porque ya desde los tiempos de Enoc hay un anuncio que tiene que ver con los tiempos finales, con la escatología, como a veces se le dice también. Y a pesar de eso, Enoc ya lo sabía. Ese versículo, cuando ustedes lo analizan un poquito más a fondo, se dan cuenta que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo, acompañado o rodeado de sus ángeles, ¿sí? Que son las decenas de millares que se mencionan ahí. Y es algo que nosotros como iglesia, como creyentes, también esperamos, el regreso del Señor para vencer sobre los pecadores, para vencer sobre los impíos, y es una esperanza que Dios también ya le había revelado a Enoc. Entonces, en ese sentido, él desarrolló un ministerio profético que, aunque no sabemos mucho sobre él y solo tenemos estas breves palabras, seguramente en su tiempo también fue importante. Y lo más probable es que los mensajes que recibía Enoc, él los divulgara a otros, principalmente en el seno de su familia, las personas que estaban bajo su influencia. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque aunque la Biblia no nos da más detalles sobre Enoc, ustedes van a encontrar que existen libros apócrifos, es decir, que no están en la Biblia, que no son palabra de Dios, pero que se atribuyen a este hombre llamado Enoc. De hecho, hay un libro que así se llama, el libro de Enoc,
Y aunque, como ya les decía, no es bíblico y no es palabra de Dios, ahí vienen detalles que pudieran ser útiles. Y se narra, por ejemplo, cómo Enoc dedicaba tiempo a instruir a sus hijos, a transmitir esas profecías a sus descendientes, a amonestarles que no se apartaran de los caminos de Dios, y muy probablemente sí haya sido así, ¿verdad? Aunque no estoy diciendo que Enoc haya escrito ese libro, pero muy probablemente su vida sí fue así, una vida que se preocupaba por compartir las verdades de Dios a personas que eran también importantes para él o cercanas a él. Entonces, si también le prestan atención al versículo 15, ustedes van a ver que ahí, si no me equivoco, 4 veces se repite la palabra impío o impíos o impíamente, 4 veces, demostrándonos que pues la impiedad y la maldad era algo común y abundante en los tiempos de este hombre llamado Enoc. Pero en medio de eso, su vida sería más o menos lo que nosotros encontramos en la carta a los Filipenses, una vida que resplandeció como estrella en medio de la oscuridad, en medio del firmamento. Ahora vamos a ver también a través de otro versículo. Ahora les voy a pedir que vayan a Hebreos capítulo 11. Ese texto también ustedes lo van a tener ahí en la pantalla para que lo puedan buscar, lo puedan leer y lo tengan ahí a la mano. Hebreos 11, versículo 5. Se los leo, dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo está tomado del pasaje en Hebreos que habla de los héroes de la fe, como se le suele llamar, ¿verdad? Es un capítulo que nos menciona nombres de grandes personajes en la Biblia. Ustedes lo pueden ver ahí en todo el capítulo 11. Algunos de ellos incluso tal vez aparezcan en las transmisiones aquí en Facebook más adelante. Y uno de esos grandes hombres fue Enoc. Podemos ver al inicio del versículo 5 que la fe también fue una característica de él. Y fe aquí se refiere a confianza, ¿verdad? La confianza que él tenía en el Señor. Por esa fe, dice el versículo 5 al final, también él alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Porque como lo dice ese capítulo 11 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que yo les quiero remarcar de este versículo en Hebreos es el desenlace que tuvo la historia de Enoc. Porque en realidad su vida concluyó de forma totalmente distinta a como normalmente concluye la vida de un hombre en este mundo. Les voy a leer nuevamente el versículo 5, donde se nos dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o Dios se lo llevó, pero de una manera totalmente diferente. Entonces, para esto nos vamos a apoyar nuevamente en el libro de Génesis, capítulo 5, y vamos a prestar atención a algunos datos y a algunos números que vienen ahí. Entonces, si ya están en Génesis capítulo 5, con calma yo les recomendaría que más adelante ustedes prestaran atención a cuánto tiempo vivían los hombres, los varones, en los días de Enoc. Y tal vez van a encontrar con mucha facilidad que no vivían décadas, sino que vivían siglos, ¿no? Por ahí yo veo ahorita que Adán vivió 800 años cuando engendró a sus hijos y vivió un total de 930 años. Es una cantidad muy larga, ¿no? Al menos desde nuestra perspectiva. Si ustedes van a la vida de otros varones, por ejemplo, Enos, dice ahí en el versículo 11 que vivió 905 años y murió. Y si ustedes se van así, van a ver que los hombres vivían 700, 800, 900 años aproximadamente, ¿no?
Pero cuando llegamos al caso de Enoc, él como que es una anomalía en todo el versículo, en el capítulo 5, porque murió a una edad muy temprana. Vamos a ver esto en los versículos que leímos. Está en el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Hay una diferencia muy grande entre los años de Enoc y los años de sus contemporáneos. Entonces, si nosotros hacemos la equivalencia a nuestros días, probablemente podríamos pensar en un varón que vive en este mundo 30 y tantos años y Dios decide llevárselo a su presencia. Bueno, así fue en el caso de Enoc. ¿Sí? Él vivió aproximadamente un tercio, vamos a decirlo así, de la edad o de los años que solían vivir los hombres en su tiempo. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y por qué Enoc vivió tan poquito tiempo? Tal vez nosotros podríamos pensar si él era un hombre justo, si su vida era una vida que daba testimonio, si servía al Señor y su vida era de ejemplo a otros, ¿no habría sido bueno que Enoc permaneciera en este mundo al menos unos 900 y tantos años para el beneficio de las personas que estaban con él? Y pues ciertamente la Biblia no nos dice la razón, ¿verdad? No vamos a encontrar un versículo en el que se nos explique el por qué Dios decidió llevárselo, pero Dios lo hizo. Dios decidió que ese era el tiempo suficiente para Enoc. Y lo más seguro, jóvenes, es que a su edad él ya había cumplido todo lo que Dios tenía preparado para él. En palabras del apóstol Pablo, había terminado la carrera, ¿no? Y en un tiempo bastante breve. Entonces, 365 años bastaron para que Enoc en este mundo diera el testimonio correcto acerca de Dios. Yo pensaba tal vez que la vida de Enoc en este sentido fue una vida intensa, ¿no? Una vida que él vivió a lo máximo, donde no tuvo tiempo para desperdiciarlo, no tuvo tiempo ahí para andar en cosas sin importancia, sino que él cumplió lo que tenía que hacer y cuando llegó el momento indicado, sencillamente Dios se lo llevó a su presencia. Yo escuchaba de una hermana también en algún momento que cuando hablábamos de por qué a veces Dios se lleva a personas muy jóvenes y grandes siervos de Dios al cielo y se los lleva a veces cuando uno esperaría que estuvieran aquí por mucho tiempo, decía esta hermana que en ocasiones ese también es un acto de la bondad y la misericordia de Dios. A nosotros nos gustaría tenerlos en este mundo por muchos años, ¿verdad? Que ya murieran viejitos de 80, 90 años y durante todo ese tiempo sus vidas siempre estuvieran plenas y consagradas a Dios. Pero a veces Dios se los lleva a su presencia para retirarlos de la angustia de vivir en un mundo perverso, donde lamentablemente hay que soportar la maldad que abunda a nuestro alrededor, donde a veces es angustioso ver cómo el hombre vive en cosas pecaminosas y escuchamos noticias y pasan cosas tremendamente desagradables a los ojos de Dios. Eso es muy angustioso para una vida cercana a Dios, para una persona que tiene un corazón muy cercano al de Dios. Aquí, por ejemplo, me venía a la mente el caso de Lot. Ustedes pues conocen la historia de Lot o han escuchado algo acerca de él. Él lamentablemente tomó la decisión incorrecta de irse a vivir a unas ciudades donde abundaba el pecado, y si ustedes van a las cartas de Pedro van a ver que aunque sí había sido error de Lot, eso era algo que angustiaba su alma justa. Le pesaba el vivir en un mundo así donde los habitantes que le rodeaban eran pecadores. Entonces imaginémonos cómo habría sido también para Enoc el ver que los descendientes de Caín, por ejemplo, el ver que todos aquellos que se habían apartado de Dios aumentaban en su maldad y en su apartamiento del Señor. Entonces seguramente también Dios en su misericordia decidió sencillamente retirar a Enoc de esta humanidad pecadora. Y bueno, la forma en la que lo hizo es absolutamente increíble, ¿no? En este sentido,
él fue muy especial porque la Biblia nos dice, tal como lo hemos leído en Hebreos, que Enoc no vio muerte. Él no pasó por ese proceso de morir físicamente. Y ese era el destino de todos los hombres desde que desobedecieron. Vimos en el capítulo 5 que constantemente está esa frase, y murió a los tantos años. Y tal persona tuvo hijos e hijos y murió. Y así se repite por muchas partes a lo largo del capítulo 5. Pero a Enoc no. En ese sentido también fue una excepción. Y si ustedes recorrieran toda la Biblia desde Génesis hasta los libros que están al final, verán que solo hay un caso similar o muy parecido al de Enoc, que es el del profeta Elías, donde Dios también se lo llevó, decidió llevárselo a su presencia, ahí de una forma especial, sin que muriera tampoco, al igual que Enoc. Entonces, eso es algo que yo creo Dios ha reservado para personas muy especiales, muy cercanas a Él. Y curiosamente, Enoc fue uno de esos privilegiados, ¿no? Ya vimos las características que lo hacían especial, pero a Enoc le tocó esto, el no morir e ir así a la presencia de Dios. Dios lo traspuso. En ese sentido, jóvenes, es un anticipo también de lo que podría esperarnos a nosotros si como creyentes no morimos y el Señor viene antes por su iglesia. Pero sabemos que aunque nos gustaría que el Señor viniera cuando nosotros estamos todavía aquí en este mundo, si no pasa, pues todos nosotros también vamos a morir en algún momento, aunque seamos creyentes o hijos de Dios. Entonces, ese fue el desenlace particular de la vida de este hombre. Nosotros vamos también a ir concluyendo nuestro tema. No sé muy bien por ahí cuánto tiempo llevo, pero vamos a terminar. Va bien, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a concluir con dos cosas. Primero, una ilustración que escuché en alguna vez de un hermano, y finalmente una aplicación, ¿sí? Entonces, la ilustración tiene que ver con esa frase de que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y vamos a imaginarnos por un momento que todos los días Enoc salía de su casa y empezaba a caminar, emprendía un recorrido. Ya sabemos que al lado de él siempre iba el Señor, Dios le acompañaba. Esto no pasó así, pero es una ilustración que me pareció interesante. Entonces, todos los días Enoc salía de su casa y caminaba por un largo tiempo al lado de Dios. Y cada vez, como él disfrutaba mucho pasar tiempo con Dios, cada vez los trayectos eran más largos, ¿no? Al principio tal vez caminaban unas cuantas horas, pero después ya el recorrido se empezaba a hacer más y más largo con el paso de los años, por ese agrado que sentía Enoc de pasar tiempo con Dios. Hasta que un día, jóvenes, después de años y años de caminar con el Señor, un día salió Enoc de su casa, como era habitual, empezó a caminar con el Señor y pasó el tiempo, pasaron las horas, Enoc hablaba con Dios, Dios hablaba con Enoc, y en esa charla, en ese caminar, pues sencillamente se perdió la noción del tiempo, ¿no? Enoc ya no sabía cuánto tiempo llevaba caminando con Dios y ya llevaban un tramo bastante largo. Y finalmente, cuando ya era momento de regresar, el Señor le dijo, bueno Enoc, parece que hoy en lugar de regresar a tu casa, vas a venir a la mía. ¿Por qué? Porque habían caminado por tanto tiempo que la casa de Dios ahora estaba más cerca que la casa de Enoc. Y ese día, decía este hermano que contaba la ilustración, pues Enoc ya no regresó a su casa, sencillamente Dios se lo llevó. Y a mí me llamaba la atención la forma en la que este hermano comentaba esta parte de la historia de Enoc, porque me parece a mí que resalta la idea o la importancia de lo que significa pasar tiempo con Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a llegar también a una pequeña aplicación. Porque al igual que Enoc, a nosotros nos va a tocar decidir con quién caminamos, con quiénes pasamos tiempo, con quienes nos gusta dialogar, platicar, conocer, quiénes son nuestros amigos, ¿verdad? Y es importante que como hijos de Dios, como jóvenes que le damos importancia a las cosas espirituales, nuestro caminar se parezca al de este hombre de la Biblia, que sea un caminar
en constante comunicación y compañerismo con Dios. ¿Sí? De forma figurada, también nosotros podríamos decir que nuestra vida tendría que ser así, que desde que nos levantamos de la cama o salimos de la casa, todas nuestras actividades, nuestros pensamientos, lo que hacemos, sea al lado de Dios, con el apoyo y el respaldo del Señor. Lamentablemente, pues es frecuente que no sea así entre los jóvenes, aún entre jóvenes que a veces profesan el cristianismo. Cuando uno se acerca a examinar sus vidas, no para juzgarles, ¿verdad? Pero cuando uno ve de cerca sus vidas, nos podemos percatar de que Dios no está ahí, Dios no está en sus caminos. No hay oración, no hay lectura de su palabra, no hay devoción o respeto o temor hacia su persona, y eso es algo lamentable. La conclusión o lo que nos enseña Enoc es que lo que vale la pena en este mundo no es vivir una vida de muchos años y pues llegué a los 80, a los 90 y tuve una vida plena, ¿no? Comí, bebí, hice muchas cosas y viví muchos años. No, eso no es lo importante. Lo importante es llevar vidas que sean plenas en el sentido de que honramos a Dios. No importa que sean cortas, no importa que vivamos 30, 40 años, pero que podamos decir como Enoc, bueno, mi vida fue una vida que agradó a Dios. Hice lo que tenía que hacer, acabé la carrera o los propósitos que Dios me había encomendado y puedo irme satisfecho a la casa de Dios, ¿no? No importa que me llame a los 30, 40 o a los 90 años, ¿no? Pero que nuestras vidas hayan sido plenas en ese sentido. Entonces creo que es la lección principal que nos deja este personaje del libro de Génesis. La importancia de caminar con Dios y estar listos también para ese momento en el que Él nos llame a su presencia. Entonces fue un gusto el poder estar aquí con ustedes. Ahorita vamos a dejar el lugar, pero antes de irme pues les mando saludos y ojalá ya hayan adivinado quién era el invitado que había para este día. Entonces, estén atentos a las transmisiones y verán que ya pronto va a haber otros hermanos también con otros personajes de la Biblia compartiendo aquí sobre ellos. Bueno, pues damos gracias primeramente a Fabián por aceptar la invitación y como ya lo hemos mencionado, esperamos que la lección del día de hoy pueda haber sido de gran bendición para ustedes. Como ya lo hemos estado mencionando, este ciclo de estudios está muy interesante. En lo personal, al menos esta lección, como lo mencionaba Fabián al principio, considerar a Enoc suena un poco tal vez extraño, ¿no? Por el hecho de que pues casi no lo mencionamos, no lo consideramos en la iglesia, y precisamente por eso, ¿no? Porque no se dice mucho acerca de él, pero pues en esta lección pudimos notar todo lo que podemos aprender, ¿no? Con tan poca información. Entonces, de verdad que yo les animo, chicos, a que puedan estarse conectando todas las semanas. Vamos a estar considerando un personaje por cada semana y de verdad que las lecciones están muy muy interesantes, así es que podemos estar seguros de que van a ser de gran bendición para sus vidas. Y pues gracias también a nuestro Dios por darnos la oportunidad de seguir compartiendo y estudiando la palabra en estos tiempos en donde pues todavía no podemos reunirnos y en donde pues también podemos aprovechar los medios que tenemos para transmitir la palabra a nuestro Dios. Así es que pues, gracias por disponer de ese tiempo y pues antes de pasar al final y a responder las preguntas que habíamos hecho, solamente vamos a hacer una oración dando por concluida esta lección y después pues estaremos respondiendo a las preguntas. Vamos a orar. Bueno, Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque, como lo pudimos ver el día de hoy, con poca información que encontramos en tu palabra podemos aprender grandes lecciones. Y pedimos para que lo que hemos escuchado el día de hoy podamos guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos seguir el ejemplo de Enoc. Que nuestro día a día, nuestro diario caminar
sea contigo, que tú vayas con nosotros y que nuestro anhelo siempre sea hacerlo, caminar siempre contigo. Gracias por darnos esa bendición de contar contigo y pues ahora rogamos de tu ayuda para nuestro diario vivir, que nuestras prioridades sean que siempre busquemos caminar contigo. Gracias por la vida de nuestro hermano Fabián, por su familia, guárdale, bendícele y rogamos para que esta lección pueda ser de gran bendición para cada uno de los chicos y chicas que pudieron escucharlo en esta tarde. Ponemos todo esto en tus manos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, chicos, nuevamente les recordamos el aviso. Cada semana conéctense. Por ahorita los invitados en este mes van a ser 2. O sea, el siguiente invitado será dentro de 15 días. Así es que también esténse pendientes en nuestras redes sociales. Les recordamos, síganos, ahí tienen nuestras redes sociales. Para la dinámica vamos a hacer la misma dinámica, que ustedes intenten adivinar quién será nuestro invitado especial. En esta ocasión, algunos por ahí de ustedes sí lograron adivinarlo, algunos no. Algunos pensaron que se trataba del hermano Edgar o del hermano Rafa. Así es que, pues, no se trata de ellos, en este caso fue de Fabián. Y pues el siguiente invitado no les voy a decir quién es, para que pues, también ustedes puedan apartar esa fecha para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Eso no quiere decir que la siguiente semana no vaya a haber, sí va a haber lección, pero nuestro invitado especial será hasta dentro de 15 días. Ya estaremos considerando tal vez si para el mes de octubre, dependiendo de cómo estén las situaciones, pues se pueda haber un invitado cada semana. Entonces, pues espero que estas lecciones sean de bendición para sus vidas. Y ahora sí, vamos a responder las preguntas. Vamos a ver los comentarios. Bueno, en esta ocasión solamente es una de parte de Gadiel. Entonces nos dice, bueno, nuevamente les recordamos las preguntas. Pregunta bíblica era: completa el versículo, yo conozco que todo lo puedes. Y ustedes tenían que completarlo. Y la pregunta de cultura general era: ¿cómo se llama la línea vertical imaginaria que divide el mundo en dos mitades y a partir del cual se miden las longitudes? Entonces Gadiel nos responde, la pregunta de cultura general es: la línea vertical que divide el mundo en dos mitades es el meridiano de Greenwich. Y la respuesta es correcta. Efectivamente, el meridiano de Greenwich es esa línea vertical imaginaria. Y la pregunta bíblica se encuentra en el versículo completo en Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Muy bien, es correcto. Esperamos que no hayas googleado la pregunta para encontrar la respuesta y que no hayas hecho trampa. Así es que pues, confiamos en que no lo hiciste y pues felicidades, porque ambas respuestas son correctas. Así es que pues también nuevamente les animamos a aquellos que están conectados y que no han comentado, no comentaron, pues háganlo, participen. Trataremos de también hacer mención honorífica o dar un pequeño reconocimiento a aquellos que sean constantes en su participación, en estar conectándose y pues para que eso también les sirva de ánimo. Entonces, pues antes de despedirnos, solamente recordarles cada semana este ciclo de estudios. De verdad que, chicos, son temas muy interesantes, muy buenos y particularmente hay algunos que tal vez no consideramos desde ese punto de vista y que puedo estar seguro de que así como lo han sido para mí, puedan ser para ustedes de gran bendición para sus vidas. Así es que pues damos gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Fabián nuevamente por atender esta invitación y pues gracias también a todos ustedes por apartar este tiempo para conectarse. Síganos nuevamente en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la siguiente transmisión, próximo sábado, 4 de la tarde. Bye.